Bueno, vamos a intentar grabar al menos unas partes. Bueno, entonces el día de ayer comenzábamos a hablar de las máquinas térmicas, ¿no? Y bueno, y comenzamos planteando una ley general de balance térmico para una máquina térmica. Y enunciábamos el concepto de eficiencia térmica. Bueno, como decía en la sesión de ayer, pues ese modelo que planteé yo ayer a veces es pues como un poco difícil de entender, ¿no? De darle como alguna aplicación práctica. Si hablábamos de una fuente de temperatura, hablábamos de un sumidero de calor. Entonces uno pues no le cabe eso inicialmente como en la cabeza. Entonces la idea es que a través de ciertos dispositivos que vamos a ver, pues digamos que entendamos más o menos cómo esa teoría, por así decirlo, se logra conectar con la realidad práctica. Entonces una primer máquina térmica pues muy conocida, muy difundida, dependemos mucho de ella, es el motor de combustión interna. Como Meet no, ahora ya no deja grabar Meet, entonces me toca grabarla aquí en mi computador, entonces si me salgo, si por cada pantalla que me salga, tengo que volver a activar el grabado. Bueno, entonces decía que un primer dispositivo que vamos a analizar, eso es el motor de combustión interna. Es una máquina térmica y que la humanidad pues depende mucho de ella, o ha dependido mucho de ella desde los últimos, no sé, 100, 150 años, sí, por lo menos. Bueno, esta animación nos muestra cómo es el funcionamiento de una máquina de combustión interna, un motor de combustión interna. En la práctica se tienen dos tipos, ¿no? Está el motor de combustión interna de gasolina, o sea, cuyo combustible es la gasolina, y el motor de combustión interna que se conoce como motor diésel, cuyo combustible es el que aquí en Colombia denominamos ACPM. ACPM es la sigla o el acrónimo para aceite combustible para motores, pero esos términos solo lo utilizamos aquí. En realidad el término CPM no es de utilidad o si ustedes van a otro país y buscan a CPM no lo van a encontrar. Ese combustible a nivel, digamos, técnico se conoce como combustible diésel o combustible o fuel también le dicen, o gasóleo le dicen en España. El diésel normalmente es el que es más difundido internacionalmente. Bueno, vamos a hablar del motor de combustión interna de gasolina. Desafortunadamente el tiempo que tengo como para desarrollar estas temáticas es limitado y cualquier máquina de estas, como les digo, puede pues, constituirse en un curso de estudios, un semestre de estudio perfectamente. La animación que estamos mostrando nos muestra el funcionamiento de la máquina de combustión interna. Vamos a intentar identificar una serie de fases de trabajo que se suceden en ese motor de combustión interna. La primera fase, la que se identifica con la fase número 1, aquí va a aparecer un 1, corresponde a una fase en donde ocurre lo siguiente. Bueno, aquí nosotros tenemos un pistón, un émbolo, esto funciona de manera análoga a cómo funciona una jeringa. Entonces, si el émbolo baja, es como si yo bajara el émbolo de una jeringa, o sea, él va a succionar. ¿Qué va a succionar? Va a succionar el fluido de trabajo. El fluido de trabajo de esta máquina térmica es el aire. Recordemos que la máquina térmica, por definición, tiene que tener un fluido de trabajo para hacer los intercambios energéticos. Entonces, esta máquina trabaja con aire. Y en la fase de trabajo número 1, lo que está haciendo ella es succionar aire.
precisamente. Ahí. Bueno, en algunos casos ese aire viene mezclado con un combustible previamente. En algunos otros casos, pues después se adiciona el combustible en algún momento. Después de succionar el aire, y observemos que acá hay un mecanismo, observemos que acá que hay una leva que abre una puerta, una compuerta, y permite la succión del aire en esa fase de trabajo que llamamos número uno. Después de la fase de trabajo número uno viene la fase de trabajo número 2, observémosla, la fase de trabajo número 2. En la fase de trabajo número 2, ¿qué sucede? Estas dos compuertas que tenemos acá están cerradas. Se observan en la fase número 2, ellas dos se cierran y el pistón o el émbolo sube, pero como no se permite la salida de fluido de trabajo, porque las compuertas están cerradas, entonces va a haber una etapa, una fase de compresión de la sustancia. La sustancia se va a comprimir, va a reducir su volumen, el émbolo se va a encargar de hacer eso y después de esa fase de compresión viene la fase número 3, observémosla acá, que ahí se generó como una explosión, llaman, pero bueno, eso no es una explosión en realidad. Lo que está sucediendo en el inicio de la fase número 3 es la generación de una chispa eléctrica. Aquí hay una bujía que produce una chispa eléctrica y enciende la mezcla, es decir, inicia un proceso de combustión en esa parte de la sustancia que ha sido comprimida previamente. Como les decía, el aire puede venir mezclado ya con el combustible, ¿cierto? En cierta proporción para que se encienda efectivamente, o se adiciona en algún momento, aquí la animación, digamos, no nos lo está mostrando, pero consideremos que esto es una mezcla de aire más combustible y y es incandescente, o sea, ya puede encenderse, digamos que con cierta facilidad. Entonces, después de activarse el proceso de combustión, ¿qué tiene como resultado eso? La activación del proceso de combustión va a ser el mecanismo por el cual yo voy a introducir el calor a la máquina térmica. Recordemos que la máquina térmica requiere una fuente de calor. La fuente de calor va a ser, la fuente de calor que va a ser ese proceso de combustión. Entonces, ese proceso de combustión altamente exotérmico introduce calor a la sustancia, al aire, y cuando ese aire se ve calentado, ¿qué va a suceder? Pues va a tender a expandirse, ¿cierto? Aumentar su volumen y su temperatura. Y entonces en la fase 3 o después de la fase 3 observemos que el pistón es obligado a bajar nuevamente. Después de la fase 3, de esa fase en donde la sustancia se expande y hace bajar el pistón nuevamente sube en una fase número 4, observémosla acá, y esta compuerta que tenemos aquí se abre. ¿Eso para qué se hace o por qué se necesita? Bueno, resulta que después de la fase 3, este fluido de trabajo que queda ahí, que es aire más productos de la combustión, ya no nos es útil químicamente hablando, tiene que ser retirado de la cámara del motor. Entonces, ello, pues, ¿cómo se hace? Pues, simple y sencillamente se abre esta válvula o esta compuerta y esos gases de escape son expulsados por el mismo émbolo hacia la atmósfera. Por eso, pues, los motores de combustión interna tienen un caño, si tienen un tubo, por el cual, pues, desalojan unos gases que llamamos gases de escape. Son gases ya producto de una combustión, van a la atmósfera, eh, hacen parte obviamente pues, de todo el proceso de contaminación que produce esta máquina y que pues tiene que ser muy regulado, ¿no? Pero digamos que por principio de funcionamiento pues va a haber unos productos de combustión y van a ser arrojados a la atmósfera. Bueno, yo estoy hablando de fases de trabajo, no estoy hablando de tiempos.
Estoy hablando de fases de trabajo. Entonces, esas fases de trabajo las vamos a identificar o le vamos a dar nombres. A la primera fase de trabajo que tenemos acá, se denota normalmente del inglés como se denomina intake. La traducción más común es la de admisión. Entonces, esa fase de admisión o intake es la fase número 1. Entonces, observemos que se abre la válvula de admisión, o sea, la compuerta le vamos a poner también un nombre ya. Esto lo vamos a denominar una válvula de admisión. Y entonces en la fase número 1, la válvula de admisión hace apertura, baja el émbolo y se permite el ingreso o la succión de fluido de trabajo. En la fase número 2, que aquí la estamos denominando en inglés compression, pues digamos la fase en español la vamos a denominar la fase de compresión o compresión. Bueno, entonces recordemos que es esa fase en la cual la válvula de admisión y la válvula de escape están cerradas. Entonces la sustancia o el fluido de trabajo se comprime. Bueno, la tercera fase de trabajo, voy a ir aquí anotándolas acá para que ustedes las relacionen con la animación que estamos viendo. Entonces está la fase de admisión, la fase de compresión, la fase de expansión, también conocida como fase de trabajo, algunas bibliografías, en algunas literaturas la llaman fase de trabajo. Aquí está la bujía, se genera la combustión, se hace la combustión completamente y se adiciona el calor para que la sustancia se expanda. Y por último, la fase número 4, que se llama fase de escape, también conocida, bueno, viene del vocablo en inglés exhaust. Y entonces, pues aparecen ciertos términos que escuchamos coloquialmente. Ah, se le cayó el exhausto al carro. Bueno, ese término exhausto. El término exhausto, pues no es una palabra castiza, es básicamente un anglicismo que viene de acá. Exhaust. Exhaust es como expulsión o escape. El término castizo, castellano, para ese tubo de escape, pues es tubo de escape o los españoles lo llaman mofle o muffler también. Pero bueno, digamos para que vayamos como sintonizándonos con lo que a veces nosotros escuchamos relacionado con esta máquina. Entonces, observemos que pues, la animación no se ha detenido, ¿cierto? Ha continuado trabajando cíclicamente, pero veamos que hay una secuencia. Hay primero una fase de admisión, después de la fase de admisión viene la fase de compresión, luego la fase de expansión y por último la fase de escape y regresamos. O sea, esto es un proceso cíclico. Entonces, esas son las 4 fases de trabajo de un motor de combustión interna. ¿Sí? Son las mismas independientemente de si el motor es de gasolina o es diésel. ¿Sí? Todo motor de combustión interna tiene esas 4 fases de trabajo por principio de funcionamiento. Si alguna fase de trabajo falla, pues entonces el motor va a fallar y entonces es cuando decimos que pues, hay algún tipo de avería. Pregunta. Cada fase de trabajo, la de admisión, la de compresión, la de expansión y la de escape, constituyen un ciclo de trabajo completo. ¿Sí? Ciclo de trabajo completo de la máquina.
Admisión, compresión, expansión y escape. La pregunta es, ese ciclo de trabajo completo, si están observando la animación y vamos a ver si están poniendo cuidado o ya se sentaron a dormir y dejaron grabando. Estas 4 fases de trabajo se realizan en cuántas vueltas de este dispositivo, de este elemento que estoy seleccionando acá, que está rotando, ¿sí? Y que se denomina el cigüeñal. Esto que está rotando se denomina el cigüeñal del motor. Entonces la pregunta es, estas 4 fases de trabajo, ¿en cuántas vueltas de cigüeñal se está realizando? Pregunto. ¿En 2 vueltas? En 2 vueltas, ¿cierto? En 2 vueltas. Bueno. Entonces este motor realiza sus 4 fases de trabajo, su ciclo completo en 2 vueltas. Siguiente pregunta, ¿en cuántas medias vueltas? Se lo hace en 2 vueltas el ciclo de trabajo completo. Quiero saber en cuántas medias vueltas realizo el ciclo de trabajo completo. 4. Serían 4, ¿cierto? Por cada vuelta habrían 2 medias vueltas, serían 4 medias vueltas. ¿Por qué digamos, el análisis de las medias vueltas? Si ustedes observan este mecanismo que estamos viendo aquí tan interesante, observen que por cada media vuelta del cigüeñal, el pistón va de arriba, de la parte más alta, a la parte más baja, ¿sí? Esta distancia que el pistón recorre del punto muerto superior, o sea, la posición más alta que tiene el pistón, hasta el punto muerto inferior, que es la posición más baja que tiene el pistón, cuando viaja de aquí hasta acá, está recorriendo por cada media vuelta, entonces está recorriendo una carrera, ¿sí? Hace como un viaje de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Esa carrera en inglés se conoce como stroke. Y entonces, si por cada media vuelta hay una carrera, el ciclo de trabajo del motor se completa con ¿cuántas carreras? Pues con 4 carreras. O 4 strokes. Entonces estamos viendo en este momento una animación del ciclo de trabajo completo de un motor de combustión interna de 4 tiempos. Lo llaman tiempos en algunos casos, se conocen como motores de 4 tiempos aquí en la industria colombiana, pero esos tiempos en realidad hay que entenderlos como carreras, ¿sí? Como medias vueltas o viajes del pistón entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. ¿Por qué hago la distinción? Porque hay motores de combustión interna de 2 tiempos, ¿sí? Esos motores de combustión interna de 2 tiempos cumplen su ciclo de trabajo completo en 2 medias vueltas, o sea, una vuelta, ¿sí? Por lo tanto, lo hacen en 2 carreras o 2 strokes o 2 tiempos. Y hago la distinción porque a veces a los neófitos digamos, los engañan diciendo que un motor de 2 tiempos no tiene compresión o no tiene fase de escape. Tuvimos la peleita de perros. Bueno, o no tiene fase de escape, lo cual no es cierto. El motor de combustión interna, así sea de 4 tiempos o así sea de 2 tiempos, 4-stroke, mírenlo acá, un motor de 4 tiempos,
Entonces el motor, así sea de 4 tiempos o de 2 tiempos, tiene estas 4 fases de trabajo. Las debe tener: admisión, compresión, expansión, escape y regresa. ¿Sí? Lo que pasa es que el motor de combustión interna tiene un mecanismo diferente, un poco más simplificado, y esas 4 fases de trabajo se realizan en solamente una vuelta de cigüeñal. ¿Ok? Pero ese motor de combustión interna, pues actualmente ya está, puede decirse que obsoleto, todavía lo utilizan mucho en las motocicletas, pero es muy contaminante, entonces ha entrado pues ya a no ser muy utilizado, y solamente ahorita pues se busca que su utilización se circunscriba a lo que son herramientas manuales y algunas máquinas simples. No sé si hay alguna pregunta respecto a lo que he explicado. No, profe, todo claro. No, señor. Ok. Bueno. Entonces, ciclo de trabajo del motor de combustión interna de 4 tiempos: admisión, compresión, expansión y escape. Listo. Bueno, ahora vamos a ver cómo esto, digamos, se traduce en una parte termodinámica. O sea, ¿cuál es la relación entonces de la termodinámica con esto? Denme un momento aquí, por favor. Bueno, ¿me escuchan ahí, sí? Y ven ahí la presentación, ¿sí? Sí, señor. Sí, ok. Sí, profe. Entonces, ese funcionamiento del motor de combustión interna lo vamos a intentar representar en un plano de variables termodinámicas. Vamos inicialmente, bueno, hay muchas variables termodinámicas que hemos utilizado para analizar las propiedades de las sustancias, y hemos hecho procesos con ellos. Entonces veamos, o sea, vamos viendo, digamos, cómo todo se va encadenando. Entonces, para yo hacer el análisis termodinámico de la máquina, requiero proponer unas variables termodinámicas, ¿sí? En este caso, vamos a analizarlo en un diagrama de presión. Aquí está la presión contra volumen. ¿Sí? Presión contra volumen. Bueno, entonces representemos ese funcionamiento de la máquina de combustión interna en un diagrama termodinámico presión-volumen. Entonces recordemos que la primera fase, que se llamaba admisión, consistía en un viaje del pistón del émbolo desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. ¿Eso cómo lo vamos a ver nosotros en el diagrama termodinámico? Bueno, primero que todo, hay que tener en cuenta que cuando el pistón está en punto muerto superior, el volumen que tenemos en la cámara de combustión, ¿sí? Allá en el espacio en donde está almacenada la sustancia, que se llama cilindro o cámara del motor, cuando el pistón está en punto muerto superior, ese volumen no es cero. ¿Ok? Y digamos, no puede ser cero porque pues cero implicaría ausencia de sustancia, ¿sí? Queda un pequeño espacio, muy pequeño, pero queda un espacio que es el que va a constituir pues todo lo que logra reducir el volumen, el motor, la sustancia, y eso se va a ver en beneficio en términos de el incremento de presión que tiene la sustancia. Bueno, entonces, observemos que el pistón estando en punto muerto superior no implica aquí en este punto un volumen cero, sino que va a existir un volumen que llaman volumen de cámara o volumen muerto, volumen C.
volumen de cámara. Bueno, ahora, recordemos que esto es como un cilindro, ¿no? Es un cilindro desplazándose. Y esto aquí, aunque lo estamos viendo en términos de desplazamiento, se puede representar como volúmenes, como si yo moviera una jeringa. Entonces vamos a viajar de punto muerto superior a punto muerto inferior. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El volumen va a aumentar, ¿cierto? Va a aumentar de un volumen inicial en 0 a un volumen final acá. Este aumento de volumen o este incremento de volumen lo vamos a llamar volumen desplazado. Volumen desplazado también, perdón, también se conoce como desplazamiento del motor. Entonces, mi fase de trabajo denominada admisión, ¿en qué va a consistir? Pues va a consistir, primero, en la introducción de la sustancia a partir del incremento de volumen que tiene la cámara por el desplazamiento del pistón de punto muerto superior a punto muerto inferior. Esto, bueno, digamos que lo vamos a ver inicialmente o idealmente como pues, un aumento de volumen y el proceso sería un proceso que tiene una presión constante. Podría ser inicialmente, pensemos en la presión atmosférica, el motor está trabajando, pues, digamos, a la atmósfera. Entonces este proceso va a ser un proceso isobárico, ¿no? Un proceso isobárico a presión constante y ese proceso va desde el punto 0, que coincide con la posición de punto muerto superior, al punto 1, que corresponde, o que coincide con la posición punto muerto inferior. Esta fase de trabajo, hoy estamos representando entonces la fase denominada admisión. Vamos a anotarla acá. Aquí está la admisión. La siguiente fase de trabajo. Voy a dibujarla acá. Veremos a que pase el avión. La siguiente fase de trabajo consistía en la fase de compresión. ¿Sí? Esa fase de compresión pues va a estar representado por un proceso de reducción de volumen, que implica reducción de volumen, pero aumento de presión. ¿Por qué? Porque recordemos que en esa fase las dos válvulas, la de admisión y la de escape, estas son las válvulas que, bueno, acá válvula de admisión y válvula de escape. Estas dos válvulas están cerradas, el pistón viaja de punto muerto inferior a punto muerto superior, reduce el volumen y eso trae como consecuencia un aumento de la presión. Ese proceso, ¿cómo lo vamos a llamar? Este ya dijimos que era isobárico, ¿no? Un proceso de presión constante. Este proceso que tenemos acá es un proceso que tiene dos características. Primero, es adiabático. Y segundo, es reversible, o vamos a considerar que es reversible. Pregunta, ¿qué significa que sea adiabático? Que no hay transferencia. No hay transferencia de calor, ¿no? No hay transferencia de calor. Bueno, ¿qué significa que sea reversible? ¿Qué les dice a ustedes esa palabra? ¿Qué sería un proceso reversible? O algo que es reversible o irreversible. ¿Que vuelve a su estado inicial? ¿Cómo me repites, perdón? Que vuelve al estado inicial. Que vuelve al estado inicial. Bueno, que yo podría volver a un estado inicial, ¿sí? O sea, es algo que ocurrió y yo puedo volver al estado en donde estábamos antes de que ocurriera.
¿sí? Eso sería algo, algún fenómeno de tipo reversible. Bueno, en la termodinámica resulta que, pues esa es una buena definición, pero es una definición un tanto parcial, porque en termodinámica hay una exigencia adicional, y es que si yo tengo este proceso, tenemos un proceso aquí, estamos viajando de un estado 1 a un estado 2, y yo estoy diciendo, esto es reversible. Entonces, bueno, yo puedo ir del estado 2 al estado 1. ¿Sí? Eso ya lo hemos dicho que en termodinámica es posible. Pero la termodinámica exige que para que sea reversible, la trayectoria tiene que ser la misma. O sea, yo puedo viajar del estado 2 al estado 1 de nuevo acá, pero eso no es un proceso reversible, eso es un ciclo. Un proceso reversible exige, implica el que la trayectoria de ida y de venida sea la misma y siempre sea la misma trayectoria. O sea, que viajemos del estado 1 al estado 2 por la misma trayectoria y si me devuelvo sea la misma. ¿Sí? Eso es lo que se denomina un proceso reversible. Entonces, teniendo esas consideraciones, este proceso de compresión que es adiabático y que es reversible, en termodinámica se le conoce o se denomina un proceso isoentrópico. Nosotros hemos hablado de procesos isobáricos, ¿cierto? Presión constante, procesos isocóricos, procesos isotérmicos, eso significa que hay una variable termodinámica que se mantiene constante, ¿cierto? ¿Cuál sería esa variable termodinámica que en este caso se mantiene constante? Esa variable termodinámica de la cual no hemos hablado se denomina entropía. Ahí están las tablas de vapor, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en el listado está el volumen específico, está la energía interna, está la entalpía y está la entropía? Y nosotros no hemos hablado de entropía, muchachos. Entonces, la siguiente pregunta como obligada es, ¿qué es la entropía? ¿Alguien sabe de eso? ¿O ha escuchado por ahí la palabra entropía? ¿Nunca la han escuchado? Ahorita que están ahí en sus computadores o pueden mirar con el celular, a ver, googleen qué es entropía, qué significado le asocian a la entropía. Pues, profe, yo tengo entendido que la entropía es el equilibrio dentro de un sistema, ¿no? No, Aquí dice que es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. exactamente, es más por ese lado. O sea, la entropía mm, tiene, por decirlo así, como varias definiciones y varias interpretaciones. La entropía, bueno, y como cualquiera de las propiedades termodinámicas que nosotros hemos propuesto, hay algunas definiciones, ¿cierto? Claras, o hasta cierto punto claras, pero la entropía sí es una propiedad o una variable que en algunos casos raya como en lo esotérico, ¿sí? O sea, ahí es cuando de pronto la ciencia y la pseudociencia se unen. Personajes pues de la alta ciencia, como Stephen Hawking, por ejemplo, los grandes físicos teóricos hablan de la entropía. ¿Sí? Michio Kaku, ese japonés que ha seguido los pasos de Carl Sagan y de todos esos científicos pues muy respetables, Stephen Hawking,
bueno, todos esos personajes que ahorita están trabajando sobre las nuevas fronteras de la física y de la ciencia en general, hablan mucho de la entropía. Y es que la entropía a ese nivel tiene una significancia. Normalmente la entropía a ese nivel se asocia con el caos en el universo. O sea, un proceso caótico o una situación de caos se asocia con entropía, aumento de entropía. Entonces, bueno, eso puede traducirse, como bien lo decían ahorita, o lo decía ahorita una compañera, en una medida del desorden molecular. Sí, bueno, y digamos, es como se interpreta ya en ese ámbito o en ese espacio. Por el lado de nosotros, la entropía, ¿qué representa de lo que estamos viendo aquí? O sea, porque pues digamos que hay que darle un sentido un poco más práctico para encajarla acá. La entropía es como una medida de la irreversibilidad. ¿Sí? Yo estoy diciendo que estoy hablando de un proceso reversible. Si es reversible es porque no es irreversible, ¿sí? O sea, por eso su entropía se debe mantener constante. No sé si soy claro, ¿sí? Resulta que en la termodinámica, ojalá todos los procesos fueran reversibles. Es decir, que viajemos de un estado 1 a un estado 2, que viajemos por la misma trayectoria. Eso en la práctica no es posible. Van a haber situaciones que van a hacer que eso no pueda ser así. Por ejemplo, mm, este pistón en el cilindro, él tiene que estar aquí muy bien selladito, ¿cierto? Creo que para todos es claro que si una jeringa aquí no tiene un buen sello, ella pues va a escapar. Esto va a generar una fricción importante, y esa fricción recuerden ustedes que siempre será un efecto disipador y será un efecto de que le introduce irreversibilidad a esto. Yo inicialmente estoy despreciando eso, diciendo no, eso es un pistón, una maravilla, eso es ideal, eso se mueve suavecito en el cilindro y no se pierde energía por fricción. Pero la realidad no es esa. Sin embargo, para intentar modelar el problema, entonces yo estoy diciendo que esa irreversibilidad no tiene ningún efecto. Lo otro es que, según la alta ciencia y también la termodinámica, el calor es o implica un transporte de energía, ¿sí? Entonces yo transfiero calor, yo puedo transferir calor, yo puedo calentar algo. Sí, listo, pero entonces yo le estoy introduciendo entropía al sistema. Por lo tanto, hay un principio de la termodinámica que se denomina el principio del incremento de entropía. Algunos lo denominan otra expresión para la segunda ley de la termodinámica, que la entropía siempre va a aumentar, nunca va a disminuir. ¿Ok? Se puede mantener igual o tiene necesariamente que aumentar, no disminuir. ¿Sí? Entonces, esa condición que estamos imponiendo de que sea un proceso, primero, que es adiabático, o sea, que no tiene transferencia de calor, no hay transporte de entropía, y segundo, es reversible, o sea, no tiene irreversibilidad, o sea, su valor de entropía o de orden o desorden, como bien lo dijeron, se mantiene constante, constante. ¿Listo? No es que la entropía sea cero o se vuelva cero, eso no puede ser posible. Siempre vamos a tener un nivel de entropía. Bueno, y esos físicos que se la fuman allá y toda esa vaina, hablan de que el universo es un gran foso o depósito de entropía. Y nosotros, como la entropía siempre aumenta, pues cada proceso termodinámico que nosotros estamos haciendo implica aumento de la entropía en el planeta y por lo tanto aumento de entropía en el universo.
y que va a llegar un momento en el cual la entropía del universo pues no va a caber. Y en ese momento la pregunta o la hipótesis de ellos es qué va a pasar cuando la entropía en el universo aumente y todo sea entropía. Como no va a disminuir, porque no puedo disminuir la entropía, entonces ¿qué hago? ¿Sí me entienden? Eso hace parte de otro, digamos, de otra, por decirlo así, eh, no hipótesis, ¿cómo sería? De otra pregunta, de otro interrogante que tiene la ciencia, la alta ciencia actual. Sí, eso de la relatividad y todo eso tiene que ver con esto. Pero entonces el nivel de entropía o la entropía la vamos a asociar entonces a nivel práctico con nuestro motor de combustión interna como un proceso que va a ser básicamente el proceso de compresión que se realiza de manera adiabática y por lo tanto, o también le vamos a poner la exigencia de que es reversible y por lo tanto es isoentrópico. ¿Listo? Entonces mi proceso de compresión, aquí estamos en la fase de compresión, entonces la vamos a hacer con un proceso isoentrópico que es adiabático y por lo tanto reversible. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Bueno, la siguiente fase de trabajo, ¿cuál era? Admisión, compresión, la siguiente, ¿cuál era? Expansión. Expansión, o también la vamos a denominar trabajo, ¿no? La carrera de trabajo. Vamos a mirarla como un vértice. Entonces, en la fase de expansión, ¿qué es lo que sucedía? Sucedían dos cositas. Primero, en la fase de expansión, vemos que pasa el avión, se produce el proceso de combustión. Ese proceso de combustión, primero que todo, lo vamos a considerar para el caso del motor a gasolina, que eso se realiza a volumen constante. O sea, es un proceso isocórico, desde aquí hasta acá. Aquí está generándose el proceso de combustión. Es decir, este es el proceso gracias al cual yo voy a ingresar el calor a la máquina. ¿Sí? Aquí está el calor de entrada. Mi fuente de calor, lo que hablamos ahorita el día de ayer en el salón, ya, pero una fuente térmica, ¿cómo se le imagina a uno? No, la única fuente térmica que existe es el sol y un carro no anda con un sol encima, ¿cierto? ¿Cuál es su fuente de energía de calor? Pues la fuente de energía de calor es básicamente ese proceso de combustión que ayer ustedes muy bien lo decían, es una reacción química, ¿sí? Es una reacción química es altamente exotérmica y por lo tanto me permite introducirle calor a la sustancia. Y al introducirle calor a la sustancia, pues entonces logro yo introducir calor a la máquina térmica. Pero después del proceso de combustión, entonces viene una fase de expansión y esa fase de expansión también la vamos a modelar con otro proceso que es isoentrópico. Y como es isoentrópico, entonces ya sabemos que es adiabático y por lo tanto reversible. Bueno, esta parte de acá verdecita corresponde a la fase de expansión o también lo denominan trabajo. Bueno, y la última fase, que es la fase de escape, ¿cómo la vamos a identificar ahí en con este amarillo? En eh, en ese diagrama termodinámico. Bueno, esa fase de expansión tiene dos procesos. Uno, que es el que hay de 4 a 1. ¿Este qué representa? Bueno, lo que representa ese proceso básicamente es un rechazo de calor.
O sea, el calor de salida, voy a ponerlo en otro color porque creo que ahí no se ve mucho. Pongámoslo en este. Los que llaman las damas este color, el fucsia. Bueno, entonces, este proceso fucsia lo vamos a denominar la fase de escape. Bueno, en la fase de escape, ¿qué sucede? Bueno, en la fase de escape, primero que todo, en el proceso 4.1, lo que hay es un calor de salida. ¿Sí? Y recordemos que la máquina térmica ya tiene que rechazar calor. ¿Cómo está representado en la mecánica o en el funcionamiento del motor? La válvula de escape se abre, ¿cierto? Esto es un gas que está en expansión y que está a una presión algo mayor. Es como si yo abriera una olla a presión. Entonces abro esa olla a presión, abro la válvula y hay una expansión súbita, una salida del gas a presión, que es lo que represento en este proceso, que es de 4-1. Pero adicionalmente recordemos que el pistón, que estaba en punto muerto inferior, tiene que subir y barrer todos los gases de escape y dejar la cámara limpiecita. Bueno, limpiecita no, porque va a quedar aquí unos gases remanentes. Eso es lo que se llama un fenómeno de dilución de la mezcla en los motores de combustión interna, es inherente al trabajo de la máquina. Siempre va a quedar algún resto muy pequeñito de gas de escape, pero digamos que en particular se busca que sea el mínimo posible. Aquí entonces tenemos un proceso de 4-1, sería un proceso isocórico, ¿no? Sería un proceso a volumen constante. Y un proceso isobárico a de 1-0. Y volvemos a empezar. Este ciclo, observemos que es un ciclo, ¿cierto? Según la definición de ciclo que hemos dado desde el principio del curso, iniciamos en 0, vamos a 1, 2, 3, 4 y 1 y vuelvo a 0. Se denomina un ciclo Otto. Es un ciclo termodinámico que describe el funcionamiento de un motor de combustión interna. A pueden ser los motores que trabajan con gasolina, pueden ser los motores que trabajan con gas natural, pueden ser los motores que trabajan con alcohol. Con este tipo de combustibles se podría modelar o se podría hablar de un ciclo termodinámico que describe el funcionamiento de esos motores que trabajan con esos combustibles, ¿no? El combustible diésel, la CPM, tiene otro ciclo termodinámico. Ese ciclo termodinámico se conoce como ciclo diésel, ¿sí? Y ese va a describir el funcionamiento de los motores diésel. Hay unas pequeñas variaciones, pero digamos que las fases de trabajo se identifican, eh, están ahí presentes, pero no lo vamos a ver por temas de tiempo. Pues si lo quieren estudiar en cualquier libro de termodinámica, la parte que se denomina ciclos de aire, estándar, y ciclos de aire, ¿por qué? Porque mi fluido de trabajo es aire. Entonces hay varios ciclos termodinámicos que describen ciertos motores. Entonces los ciclos Otto describen los motores de gasolina, particularmente este que estamos viendo acá. Los ciclos diésel tienen algunas variaciones en sus
en sus ciclos termodinámicos, pero siguen teniendo las 4 fases de trabajo. O sea, es lo que quiero que siempre tengan presente, ¿no? El motor de combustión interna tiene que tener una fase de admisión, de compresión, de escape o de trabajo perdón, de expansión y de escape o de trabajo. ¿Listo? Si es de 4, si es de 2 tiempos, no hay ningún problema. O sea, no hay ninguna diferencia. Si uno ve el ciclo termodinámico de un motor de 2 tiempos, siguen estando las 4 fases de trabajo. Lo que sucede es que hay una pequeña variación. Mm, el ciclo que describe los motores de 2 tiempos es el ciclo de Lenoir, de Lenoir se escribe. Hay ciclo Stirling, por ejemplo. Hay unos motorcitos muy interesantes que actualmente se trabajan, que se conocen como los motores Stirling. Pero entonces todas esas son maquinitas térmicas que trabajan con fluido de trabajo, que es aire. El ciclo termodinámico que vamos a trabajar para nuestros motores de combustión interna es el ciclo de trabajo denominado ciclo de Otto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a lo que acabo de explicar? No, señor. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer unos primeros análisis termodinámicos. Algo que es como bien importante de, de la máquina térmica es su eficiencia. Ayer lo vimos de que mi gran parte de los primeros problemas que resolvimos ayer tenían que ver con eficiencia, eficiencia termodinámica. Bueno, voy a mostrar acá una pequeña deducción. Ustedes saben que no soy amante de las deducciones o de mostrarles deducciones a ustedes. Sé que a muchos les parecen aburridas. A mí me parece que una deducción ayuda mucho a entender las cosas, pero sé que últimamente con estas generaciones de estudiantes no les llama mucho la atención. Pero esta vez sí me va a permitir hacer la deducción porque nos sirve para establecer ciertas cosas. Entonces, la idea sería deducir algo que me permita calcular la eficiencia termodinámica del motor. Entonces, recordemos que en esta parte del ciclo termodinámico es donde yo adiciono calor. Y en esta parte del ciclo termodinámico es donde yo rechazo calor. O el calor de salida. Bueno, llamémoslo calor de salida mejor. Calor de salida. Borrador. Se me olvidaba que había un borrador. Salida. Bueno, entonces recordemos que del balance térmico entre el calor de salida y el calor de entrada se podía establecer el trabajo que producía la máquina. Entonces, ese trabajo que produce la máquina, pues va a ser la diferencia entre el calor de entrada menos el calor de salida. Ayer lo veíamos. Bueno, perdón. Este calor de entrada y el calor de salida, ¿cómo se podrían cuantificar a nivel termodinámico? Bueno, como son procesos a volumen constante, son procesos que no tienen trabajo de frontera, ¿sí? Por lo tanto, el calor que producen o que se establece a través de él es un trabajo que va a equivaler a la diferencia de energías internas entre este punto y este punto, y entre este punto y este punto, que es lo que nosotros estamos haciendo acá. Entonces, pues el trabajo va a ser igual a la diferencia de estos calores por principio de la máquina térmica, y es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí?
Bueno, estoy reemplazando esta diferencia de energía de calores en términos de sus energías internas y la diferencia de energías internas la reemplazo acá. La eficiencia termodinámica, entonces, ¿cómo va a estar representada? Va a estar representada como la relación entre el trabajo neto producido y el calor de entrada, el calor adicionado. Entonces yo voy a expresar esto en términos de el cambio de energía interna o de la masa por el calor específico volumen constante por las diferencias de temperaturas. Bueno, ahí se hace alguna álgebra y podemos llegar a esta expresión, ¿sí? O sea, la eficiencia termodinámica va a ser igual a 1 menos T4 menos T1. ¿Qué sería T4 y qué sería T1? Pues serían las temperaturas en 4 y en 1. Sobre T3 menos T2. O sea, la temperatura en 3 menos la temperatura en 2. Bueno, muy bien. Para los procesos isoentrópicos, son procesos, o vamos a utilizar un modelo del proceso isoentrópico vamos a utilizar un modelo que creo que yo lo mencioné en alguna clase, que es el modelo del proceso politrópico. En un proceso politrópico, recordemos que son procesos de la forma P por B a la N igual a una constante, donde N se denominaba el exponente politrópico. Bueno, anotemos eso por ahí, que yo creo que mañana vamos a hacer unos ejercicios allá en el salón de clase. Entonces quiero que eso no vaya a ponerme carita de yo no sé esto de eso, yo no sé qué es eso, porque lo vamos a trabajar mañana. No creo que alcancemos hoy a ver ejercicios, pero sí por lo menos quedamos, queda expuesta la parte de las formulaciones necesarias. Entonces, para ese proceso politrópico, ese exponente n, ese exponente politrópico, nosotros lo vamos a llamar K. K, entonces se va a llamar exponente isoentrópico. Y K se podría demostrar, pero bueno, digamos que no viene al caso, vamos a asumirlo, de que K se puede representar también o equivale a la relación de calores específicos a temperatura ambiente. O sea, K es igual a la relación entre C sub P y C sub B. Y K para el aire tiene un valor de aproximadamente 1.4. Eso hay que tenerlo claro, porque vamos a modelar procesos isoentrópicos. Bueno, esos procesos de P por B a la N constante, o entre esos procesos de P por B a la N igual a constante, yo puedo establecer relaciones entre presiones, volúmenes y temperaturas, ¿sí? Así como yo tenía los procesos que partían de la ecuación de estado, ¿cierto? P por B sobre T igual a constante. Estos procesos, esto me permitía encontrar una relación entre la presión 1, el volumen 1 y la temperatura 1, y la presión en un estado 2
del cual yo hubiera partido desde un punto 1, ¿cierto? En este caso particular, pues yo también puedo hacer lo mismo. O sea, yo puedo encontrar la presión 1 y por el volumen 1 elevado a la K debe ser igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la K. Y puedo introducir la temperatura y entonces puedo encontrar relaciones entre las tres variables, presión, volumen y temperatura. Bueno, no voy a entrar a deducirlas. Si las quieren hacer, háganlas, no es difícil y es un ejercicio algebraico interesante, pero se podría demostrar que la relación en un proceso isentrópico entre las temperaturas y los volúmenes es esta. La temperatura 4 sobre la temperatura 3 es igual al volumen 3 sobre el volumen 4 elevado a la K-1. Y la temperatura 1 sobre la temperatura 2 es igual al volumen 2 sobre el volumen 1 elevado a la K-1. Entonces, observemos que yo podría primero despejar T4 y T1 de acá, en términos de lo que lo que tenemos en esta ecuación, y también por condición del ciclo de Otto, el volumen 2 es igual al volumen 3, aquí tenemos un proceso isocórico y el volumen 4 es igual al volumen 1. Entonces yo puedo reexpresar o dejar esto en términos solamente de volumen 2 y volumen 1. Reemplazo eso en la expresión anterior y se cancelarían las diferencias de temperatura y tengo una expresión para la eficiencia termodinámica A que me viene dado en términos de los volúmenes. ¿Sí? Esa eficiencia termodinámica es igual a 1 menos el volumen 2 sobre el volumen 1 elevado a la K-1. K-1. Obviamente esa expresión pues, es mucho más, primero técnicamente hablando, fácil de medir o fácil de establecer porque es una relación geométrica, ¿sí? Y no es mucho más difícil establecer esas temperaturas a nivel práctico. Puede que a nivel de cálculo yo lo logre hacer, pero a nivel de medirlo no es simple, ¿sí? No va a ser muy fácil. Entonces a nivel práctico pues es mucho más fácil y mucho más preciso medir los volúmenes. ¿Por qué? Porque esos volúmenes dependen única y exclusivamente de la arquitectura del motor. O sea, si yo conozco el diámetro del pistón y conozco la carrera del cilindro, podría encontrar el volumen desplazado y si conozco la cámara también podría encontrar el volumen en 1 y el volumen en 4 y también si conozco el volumen de la cámara puedo encontrar el volumen en 2 y el volumen en 3. Entonces es mucho más conveniente trabajar esa eficiencia termodinámica a partir de los volúmenes, ¿no? De una medida netamente geométrica. Pero bueno, más allá de eso, existe un parámetro en los motores de combustión interna que se llama la relación de compresión. La relación de compresión es la relación que existe en el ciclo termodinámico, la relación que hay entre el volumen 1 y el volumen 2, que es este mismo volumen de acá. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que este volumen de acá, que era el volumen muerto, el volumen que quedaba después de subir el pistón de punto muerto inferior a punto muerto superior, vamos a llamarlo volumen de la cámara. Y este volumen que tenemos de aquí a acá, lo habíamos llamado volumen desplazado, ¿cierto? Volumen que el pistón barre. También lo llaman volumen barrido o barrido del motor. Entonces, la relación de compresión está definida en términos del ciclo termodinámico como esto que estamos viendo acá, pero en términos geométricos normales, ¿cómo la podemos reexpresar? Bueno, esta relación de compresión
parece igual al volumen 1. Pero el volumen 1 ¿a qué es igual? El volumen 1 siempre será igual en un motor al volumen de la cámara más el volumen que se desplazó. Y el volumen 2, ¿a qué va a ser igual? Pues el volumen 2 siempre va a ser igual al volumen de la cámara. Digamos que la relación de compresión, ¿cómo se puede interpretar? Es una relación de volúmenes que me está representando cuántas veces reduce el motor el volumen inicial que tiene cuando está en punto muerto inferior con respecto al que queda cuando está en punto muerto superior. Y esto es bien importante porque esa relación de compresión se convierte en un parámetro técnico y de comparación entre motores a nivel de ingeniería. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo. Pero volviendo a nuestra eficiencia termodinámica, entonces nosotros dijimos que nuestra eficiencia termodinámica es igual a 1 menos volumen 2 sobre volumen 1 elevado a la K menos 1. Pero la relación de compresión es volumen 1 sobre volumen 2, o sea, es el inverso de esto. O sea que esto que me representa, esto me representa el inverso de la relación de compresión. O sea que finalmente, mi eficiencia termodinámica para un motor Otto es igual a 1 menos 1 sobre la relación de compresión elevados a la K menos 1. Donde K, recordemos nuevamente, es el exponente isoentrópico que vale 1.4 y es la relación de calores específicos de presión constante, volumen constante, para el aire. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? No, profe. Profe, ¿esas Ks se encuentran en las tablas que su merced nos dijo? A ver. Para los diferentes... Sí, o sea, es completamente válido lo que tú preguntas. Como los calores específicos cambian en función de la temperatura, entonces normalmente si uno va a modelar un motor, a uno le dicen, el ejercicio le va a decir, asuma calores específicos constantes a temperatura ambiente. Entonces ese es el valor de 1.4. ¿Sí? Y entonces tú te vas a despreocupar y dices, bueno, listo, entonces yo hago todas mis cuentas partiendo de que C sub P es 1.05 y C sub B es 0.7115, creo que es, no estoy mal. Bien, listo. Esa es una forma de modelar el motor. Pero si yo quiero un modelo más ajustado, entonces algunos autores hablan de que ese ajuste se puede, digamos, compensar asumiendo un exponente politrópico de 1.3, 1.35. Entonces, si uno quiere, digamos, contemplar un poco esa variación de los calores específicos, pues entonces ajustamos el exponente isentrópico de 1.4 a 1.3. Pero si yo quiero un modelo mucho más ajustado, entonces tengo que utilizar esas tablas que tú estás diciendo para el aire. Pero para el caso de las máquinas reciprocantes, o sea, como las máquinas reciprocantes son las máquinas que trabajan alternativamente, como vimos por eso había que estudiar primero el mecanismo, ¿cierto? Es un mecanismo alternativo, sube y baja, va de un punto a otro, es una máquina reciprocante. Para las máquinas reciprocantes hay que utilizar ahí en esas tablas, hay un concepto o una variable adicional que se va a llamar presión reducida. Esa presión reducida tiene que ver con las relaciones de compresión. Entonces podemos mirar, de pronto así lo haremos no esta semana sino la otra. De pronto hacemos un ejercicio donde se maneje la presión reducida. No es difícil. Pero entonces ya el manejo de tablas implica esos ajustes.
¿ok? Pero digamos que, y lo vamos a ver a continuación, el cálculo termodinámico, pues él se ajusta en la medida de lo posible, ¿sí? Y me da me da unos buenos resultados, ¿sí? Unas buenas, por decirlo así, análisis, ¿no? De pronto las cifras no son muy exactas y eso creo que ustedes lo han visto en los ejercicios que han hecho hasta el momento del curso, ¿sí? A veces esos ejercicios son como escachados, son como, no diría, uy, pero luego no era, digamos, un valor, la expectativa de un valor era diferente. La termodinámica, los cálculos iniciales pueden ser bastante descachados, por así decirlo, pero solo en la medida en que yo pues propongo nuevos modelos y propongo nuevas, digamos, análisis, me puedo ir ajustando un poquito. Entonces, eso precisamente lo vamos a ver aquí. Esta gráfica que tengo acá nos está mostrando cómo es la eficiencia del motor con respecto a la relación de compresión, porque la relación de compresión es la que, como se dice, me manda la parada, ¿sí? ¿Y qué me dice este resultado? Pues me dice, mire, en la medida en que usted tenga una relación de compresión mayor, el motor va a ser más eficiente. Entonces a uno le alumbran los ojitos como ingeniero, ¿cierto? Pues sí, sacar una máquina muy eficiente. Entonces voy a tener un motor que aumente mucho su compresión, es decir, que comprima mucho. Sí, y digamos que actualmente el desarrollo de los motores tienden hacia eso, hacia aumentar esa relación de compresión. De hecho, en la historia del motor de combustión interna, solo hasta que se descubrió que había que comprimir la sustancia fue que el motor vio la luz. Sí, hace muchísimos años. Entonces, el que yo logre comprimir la sustancia es lo que me va a permitir que la máquina sea eficiente y que funcione. Bueno, esta gráfica que tengo acá, estoy trazando acá en rojo, me está representando cómo varía la eficiencia termodinámica en función de la relación de compresión. Entonces, pues, claro, es obvio que en la medida en que yo tengo una relación de compresión, pues, madre, mire, llego a tener eficiencias del 65, del 70%. O sea, una máquina muy buena, ¿sí? Eso sería espectacular. Bueno, un compañero ahorita hacía la observación, oiga, pero luego los calores específicos, ¿eso no cambiaba con la temperatura? Ah, sí, bueno, entonces de pronto esa variación, pues vamos a trabajar entonces con un exponente isoentrópico un poquito menor, 1.3. Bueno, se va a castigar la eficiencia, sí, pero sigue siendo una máquina todavía eficiente. Bueno, esta gráfica entonces representa, es una representación de esta expresión matemática para 1.4 y para 1.3. Estos puntos que tengo acá y estos son puntos reales, o sea, esto corresponde a ensayos reales de motores y la correspondiente eficiencia que se logró. Digamos que yo puedo hacer una regresión, ¿no? Que llamamos una regresión ahí. Y podría decir, aunque son datos que están un poco dispersos, pero yo podría hacer alguna regresión y lograr decir que la tendencia es esta. Quiero que me digan, por favor, cómo interpretan eso que estoy mostrando ahí. ¿Qué interpretación me hacen ustedes de esa gráfica y de lo que estoy poniendo en relevancia ahí? A ver.
¿Qué podrían concluir? ¿Cómo es, por ejemplo, el valor de eficiencia que yo voy a calcular si conozco la relación de compresión de mi motor con respecto a un valor real? ¿Cómo está? ¿Cómo es ese valor? Muchachos, ¿están ahí o se van a almorzar? Porcentaje de eficiencia es mucho menor. O sea, en la termodinámica, mire, me da un valor, pero bien escachado, vea. Aquí me dice que a 10%, a una relación de compresión de 10, yo tendría un 60% y la verdad no es un 60%, por ahí un 30 si mucho. Entonces, claro, la diferencia es altísima. Entonces, esperemos que estos resultados de termodinámica no van a ser unos resultados muy acorde con la verdad. Pero la tendencia, veamos que la tendencia sí se mantiene. O sea, sí es cierto. O sea, la termodinámica sí pone de relevancia algo que es muy importante en el funcionamiento de los motores, y es que en la medida en que el motor logre comprimir más, él va a ser más eficiente. Eso por un lado. Bueno, sin embargo, uno diría, bueno, eh, pero a ver, si decimos que entre más comprima es más eficiente, porque yo solo tengo ensayos hasta un valor de 12, máximo 13? No diría, oiga, pues digamos, si la premisa es esa, ¿por qué no hay motores con relaciones de compresión de 20? No hay ensayos de eso. ¿Cuál sería la razón? Bueno, resulta que hay dos limitantes. Una primera limitante implica, y eso lo vamos a ver cuando hagamos ejercicios, que en que yo aumente la compresión del motor, es decir, reduzca el volumen más, el aumento de la presión en el motor, internamente hablando, es mucho. Y esa presión se va a ver o va a tener como resultado pues un incremento en los esfuerzos mecánicos de los componentes de la máquina. Así que pues uno en ingeniería no logra nada por nada, ¿sí? Claro, yo puedo tener un motor que comprima, incluso yo conozco motores que tienen relación de compresión de 24, es lo máximo que he visto, 24, 25. Pero una relación de compresión de 24 implica un incremento en la presión interna del motor grandísima. Y ese incremento en la compresión, en la presión de trabajo de la sustancia que tienen que resistir los componentes, pues puede traer como resultado que puede llegar un momento en que el mecanismo puede no resistirlo y romperse. Bueno, eso por un lado. Pero lo segundo es que la otra limitante es la calidad del combustible. La calidad del combustible dependiendo de qué. A ver, ya para terminar. Nosotros hablábamos ahorita del funcionamiento del motor y nosotros decimos, mire, cuando el pistón esté en punto muerto superior, usted debe encender el combustible con una bujía. ¿Sí? Según los teóricos de la combustión,
La combustión de los motores de gasolina es una combustión que se llama laminar. ¿Cómo se produce? Aquí hay un núcleo, llaman esto un núcleo, un kernel, y a partir de acá se comienza a generar la reacción y ella se va propagando. Y se va propagando en lo que se denomina un frente de llama. Y debe propagarse hasta que el frente de llama recorra toda la cámara de combustión. Cuando eso se hace, se logró hacer la combustión y se cede todo el calor que se pueda a la sustancia. Y ahí ya está calentada y se expande. Supongamos que yo tengo un combustible que tiene una baja calidad. Esa baja calidad del combustible lo lleva a que cuando lo comprimo mucho, él se encienda. Puede haber aquí un punto caliente, puede haber de pronto algún residuo de carbón por acá que queda incandescente. Estas partes así agudas en las cámaras de combustión no son buenas, puede estar más bien así en curvitas. No sé, algún fenómeno hace que que el combustible se autoencienda. Y eso que se autoencienda no es bueno. Y no es bueno ¿por qué? Porque entonces en ese punto donde se autoenciende el combustible, se genera otro frente de llama. Y contrario a lo que podría uno pensar, de que esto mejora, esto hace mucho daño a la máquina y a la combustión. Porque en el punto en donde se encuentran los dos frentes de llama, es un punto donde la presión se localiza, se vuelve muy concentrada. Y ese incremento de presión, ¿dónde se va a ver? Se va a ver específicamente sobre el pistón o sobre la culata o digamos la cámara de combustión. Es decir, hagan de cuenta como si yo cogiera el pistón y lo martillara, le hiciera un golpecito siempre en el mismo punto. Entonces el pistón y la máquina o la máquina se va a romper, se va a erosionar. Este fenómeno que estoy mostrando acá se denomina el fenómeno de detonación. Cascabeleo lo llaman algunos. O en inglés se conoce como knocking. Y depende de la calidad de combustible. Entonces, los fabricantes de combustible tienen que aditivar la gasolina para evitar ese fenómeno de detonación o de knocking. Esa aditivación o la calidad del combustible para prevenir este fenómeno es lo que se mide con el famoso octanaje de la gasolina. Y en la medida en que el octanaje sea mayor, pues entonces es un combustible que puede resistir esto. Pero entonces, en la medida en que yo aumento la relación de compresión del motor, ese incremento de presión en la cámara hace que el fenómeno de knocking sea más posible, aumenta la posibilidad de que se dé. Hay algunas otras variables que lo pueden aumentar, por ejemplo, aumentar la presión absoluta de la cámara, es decir, bajar de Bogotá a Barranquilla a nivel del mar, puede hacer que un motor se rompa por knocking si yo no tengo un combustible de buena calidad en términos del octanaje. Entonces a la gente le dicen, bueno, toca echarle gasolina de la extra que está bien carita, esa no es subsidiada, y esa sigue subiendo y ha subido desde la pandemia incluso comenzó a subir más. Y esa es la gasolina que se comienza a necesitar cuando yo tengo motores de una relación de compresión muy alta, muy alta. Entonces hay limitantes de tipo tecnológico que me dicen, pues, ojalá yo pudiera tener motores de una relación de compresión altísima, pero no se puede. Por el lado de la gasolina, lo máximo que se está manejando ahorita son relaciones de compresión de 10.5, 11, máximo 12 motores
muy modernos, motores muy, digamos, controlados. Ahí para ese fenómeno de Nokia hay una serie de sensores y ahí es donde entra la mecatrónica de ustedes a jugar el juego, a entrar el juego, ¿sí? A prevenir ese fenómeno o de la existencia. Si yo lo detecto en el cilindro, tengo que corregir el motor, si no el motor se va a romper, se va a destruir. Entonces, si hay motores de relación de compresión más grande, como les digo, conozco motores de relación de compresión hasta 24, pero, pero, eso ya hace parte o está en el universo de los motores de tipo diésel. Motores diésel se puede decir que son más eficientes porque tienen una relación de compresión mayor comparados con los de gasolina. Y por eso la mecánica diésel también es más robusta, tiene que ser más resistente porque los valores de presión que esa máquina maneja pues es bastante alto, son bastante altos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Duda, inquietud? ¿Todo claro? Bueno.